Y por un lado voy a hacer un repaso de las lecciones que hemos aprendido, algunas de las lecciones que hemos podido aprender al estudiar este libro tan bonito. Yo os digo, personalmente no he terminado todavía de estudiarlo. Me he quedado enganchado. A ver si lo suelto, me suelta el libro a mí, porque me he quedado enamorado de este libro. Y bueno, pues algunas de las lecciones lo vamos a repasar. Y si tuviera que darle un título al mensaje de hoy, lo llamaría de esta manera: un llamado a la madurez. Un llamado a la madurez. La primera epístola a Timoteo, hoy, yo creo que la resumiría con esta frase: un llamado a la madurez en Cristo. Bueno, ¿qué cosas hemos aprendido en esta epístola? En primer lugar, yo al leerla lo que se me ha quedado es esta idea, que la iglesia de hoy es muy parecida, muy parecida a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿A cuántos? No levantéis la mano, pero lo veré en vuestros ojos asintiendo o no. ¿A cuántos de vosotros, cuando hemos ido viendo estos mensajes sobre Primera de Timoteo, os ha parecido que de aquello de lo que estaba hablando Pablo a Timoteo tenía mucho que ver con cómo es la iglesia hoy en día? No solo porque se hicieron aplicaciones, sino porque el contenido era tan directo. ¿Por qué? Porque la iglesia era muy parecida, porque también el mundo, ese mundo del Nuevo Testamento, era muy parecido al mundo como es en la actualidad. Muy parecido. Es apasionante leer el Nuevo Testamento viendo los paralelismos que hay entre la sociedad helenística, romana, del siglo I y II de nuestra era, y cómo es el mundo actual. O sea, las filosofías son las mismas, las formas de ser, las corrupciones políticas, todo es muy parecido. Entonces la iglesia también tiene mucho parentesco. La iglesia de aquel momento era muy parecida a la iglesia de hoy, porque también el hombre del Nuevo Testamento, el hombre del siglo I, era muy parecido a cómo somos los hombres de hoy. Las mismas necesidades, las mismas caídas, los mismos resbalones, los mismos tropiezos, las mismas ambiciones, los mismos gustos. El libro de Eclesiastés, ¿verdad?, es el que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Sobre todo respecto a la naturaleza humana, parece que somos calcados a aquel Adán que vemos en el libro primero del Génesis, ¿verdad? Somos hombres y mujeres iguales o muy parecidos a los hombres del Nuevo Testamento. Una iglesia muy parecida a la iglesia actual, a la iglesia del siglo XXI. Iba a decir del siglo XX, porque ya soy un poco viejo yo, estoy anclado en el pasado. A la iglesia actual, a la iglesia de este momento. Una iglesia con luces, con muchas luces, a veces demasiadas. Estábamos hablando antes de las luces de Navidad, ¿no? De las luces y también con sus sombras, ¿verdad? Esto lo hemos visto en varias epístolas. Está en Tesalonicenses, está en la iglesia de Corinto, en muchos lugares. Y muy parecido también, porque igual que en ese momento se hace un llamado a Timoteo, también a la iglesia de hoy se le hace un llamado, se nos hace un llamado. Gracia, misericordia y paz. Este mandamiento, dice al final del capítulo 1, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, fijaos qué llamamiento, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. La iglesia de hoy, igual que la iglesia del siglo I, es llamada precisamente a esto, a militar la buena milicia, a mantener la fe y mantener también otra cosa muy bonita que ya se predicó aquí en su momento, la buena conciencia, la fe y la buena conciencia. La iglesia de hoy es muy parecida
a la del Nuevo Testamento. De verdad, mirad que el mensaje de este libro que tenemos aquí no se pasa de moda, que tiene una actualidad rabiosa, y al leer esta primera epístola a Timoteo se hace, o a mí se me ha hecho más palpable, más patente que en ningún otro libro. Yo cuando estaba leyendo esto estaba leyendo mi vida de los últimos 10 años, lo que yo he visto en la Iglesia. Es de una rabiosa actualidad. Y me gustaría que pudieras percibirlo tal y como yo lo percibo. Que esta Iglesia, que este mensaje para esa Iglesia no es para una Iglesia del pasado, que ese mensaje no es para Timoteo. Bueno, sí, vale, era para la epístola a Timoteo, era para Timoteo, sí, vale, sí. Pero no era solo para Timoteo, porque si hubiera sido, Ariadna, si hubiera sido solo para Timoteo, ¿sabes lo que pasa? Que no estaría en este libro. Eso dice Calvino. Dice que esta epístola se escribió para todos nosotros. Y por eso está aquí, por eso la hemos conservado. Si fuera solo para Timoteo, le habría llegado a Timoteo como otras cartas que escribió Pablo, que no sabemos dónde están, porque eran para no sabemos quién. Pero las que están aquí han sido escritas para nuestra instrucción. Así que la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo no es para Timoteo, es para ti. Y lo que te voy a decir hoy no es lo que yo quiero que tú sepas, que también. Es de Pablo. Bueno, no es de Pablo. Porque el que inspiró estas palabras de esta epístola de tan rabiosa actualidad no fue Pablo, es Dios. Esto que os voy a leer no es palabra de Pablo a Timoteo, es la palabra de Dios para ti y para mí. Eso es lo primero que descubrí al leer esta epístola. Esta es la primera enseñanza, que cada palabra del Nuevo Testamento, que cada palabra de la Biblia completa, es palabra de Dios para ti y para mí hoy, actualidad. En segundo lugar, la epístola a Timoteo, yo decía en la introducción a estos mensajes, es que el contenido central de esta epístola es algo que tiene que ver con cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Que sabéis que no son las paredes. O sea, esta epístola no nos está diciendo cómo debemos comportarnos cuando estemos aquí dentro. Que también, pero bueno. Pero no solamente entre las 4 paredes, porque la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia es la vida de Dios en nosotros. La iglesia de Dios somos nosotros. La iglesia de Dios, mejor dicho, es Dios en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es donde Cristo habita, donde Cristo mora. Y en esta epístola tenemos uno de los manuales más preciosos y más completos y más profundos que pueda haber acerca de eclesiología, acerca de cómo debe ser la iglesia, de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. ¿Dónde estaba esto? Sí, eso está en el capítulo 2, el versículo 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, y tardaría mucho, porque estaba en la prisión y parece que se iba a quedar ahí. Es 3.14, sí, es que es el número pi, 3.14 y casi hasta el 16. 3.14, sí, perdón. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es cualquier cosa. La iglesia de Dios, que somos nosotros, no es cualquier cosa. Columna y estandarte de la verdad.
no cualquier cosa, ¿sabes? No un chiringuito de amigos, no un club social, no la asociación no sé qué vive y Cristo muere, no. Iglesia, la palabra es preciosa. En griego, ekkaleo, eclesia, sale de la conjunción de dos palabritas. Kaleo es llamar y ek significa fuera. La iglesia es los que somos llamados a estar ahí fuera, no a meter la luz debajo de la cama, no, a que brille Jesús. Hoy hemos cantado, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para algo, para anunciar las virtudes, no para disimular las virtudes de aquel que nos llamó. Les decía esa canción, no nos podemos callar. Y hoy día, comunidad de no sé qué, parece que da vergüenza poner iglesia de Jesucristo. Llamados para... Somos expertos en camuflaje, en que no se note lo que somos. Y ay, no habléis de esto, no vaya a ser que se moleste no sé quién. Ay, de esto no, por favor. Y si hacemos un grupo casero, como aquel sargento, ¿no?, que le dice al soldado, dice, soldado, ¿por qué no fue ayer al ejercicio de entrenamiento y camuflaje? Y le dice el soldado, ¿y quién le ha dicho a usted que no fui? Pues a veces la iglesia de verdad parece igual. Estamos tan camuflados, sí o sí, estamos aquí dentro, estamos calentitos, ¿no? Tan camuflados que no nos ve ni el sargento. No nos podemos callar. Columna y estandarte de la verdad. ¿Cómo debemos comportarnos? Y esta epístola nos habla de esto, de verdad. Si volvéis a leerla, mirad qué cantidad de lecciones hay acerca de cómo tiene que ser la iglesia. Primero, Vicente, ¿te acuerdas de lo que te tocó? Yo sí me acuerdo. Orando, lo que vamos a hablar después, porque tenemos que orar. ¿Quién tiene que orar? Que se levanten manos santas y pidiendo ¿por quién? Por todos los hombres. ¿Y dónde? En todo lugar, no solo aquí dentro, en todo lugar, orando. Ancianos y diáconos. Los ancianos sabéis quiénes son. Los diáconos de esta iglesia sabéis quiénes son. Pues esto va para vosotros, para nosotros. ¿Cómo debes comportarte, anciano, diácono? Tenemos unos cuantos. Yo muy satisfecho de su trabajo. Pero ahora no es mi análisis, ahora es el vuestro como ancianos y como diáconos. Siendo irreprensibles. Somos irreprensibles. Mujeres. También habla acerca de las mujeres esta epístola. Y yo creo que dice dos cosas. Prudencia, sabiduría, ¿verdad? Sabiduría práctica y decoro. Nos habla de cómo tenemos que cuidar a los desfavorecidos. ¿Acordáis que hablaba de las viudas, verdad, Pablo? Cuidando de los que tienen menos. Eso es la iglesia. No es un club social, es la casa de Dios, columna y estandarte de la verdad. Una verdad que transforma vidas, corazones, existencias de las personas. Corrigiendo también, exhortando a los que hacen mal las cosas. La iglesia no se tiene que callar, no nos tenemos que callar, aunque duela. Aunque uno piense, ¿quién me manda a mí meterme en la vida del hermano? Pues Pablo decía así. Nuestro Pablo Villafranca, decía así, me tengo que meter en la vida de mi hermano. Aunque sea un anciano, le tengo que corregir si lo está haciendo mal. Y nos dice con mucha sabiduría cómo tenemos que hacerlo, sin admitir una acusación si no hay dos testigos. Pero si lo hay, ese anciano persevera, aunque sea un anciano, con cariño, le tienes que reprender, le tienes que exhortar. Exhortando a los ricos a que compartan con los pobres, con los que tienen menos. ¿Cómo te tienes que comportar? Pues aquí esta epístola de tan rabiosa actualidad nos dice cómo debemos comportarnos en la casa de Dios.
¿Qué más cosas hemos aprendido en esta epístola? La profundidad de la teología. ¿Os acordáis de nuestro hermano Hutter, verdad? Que nos hizo toda una exposición, una de las tardes. Los que estuvisteis lo recordáis. Los que no sé si está grabado, pero era interesante. Lo importante es que una iglesia tenga una teología sólida. Y él nos contaba un episodio muy interesante de uno de los grandes teólogos del siglo XX que se llamaba Karl Barth, aunque toda su teología no fuera perfecta. Sí es un hombre que tiene cosas muy valiosas. Aunque teología y palabra de Dios no es lo mismo, ¿vale? Por eso, pues las teologías es la reflexión del hombre sobre Dios y hay que estar siempre pensando en teología. Pero hay que tener una teología sólida, porque el remedio a los problemas que plantea a veces la teología no es no hacer teología. El remedio para una mala teología no es quitar la teología de la vida de la Iglesia. El remedio para una mala teología es una buena teología. Entonces, este Karl Barth una vez en Chicago le preguntó a un estudiante después de una serie de conferencias, le dijo, señor Karl Barth, ¿podría usted darnos un resumen de todo su pensamiento teológico, de todas las verdades, teología, de qué es lo más profundo que usted ha encontrado en la Biblia? Y sabéis lo que hizo, ¿no? No sé si os acordáis, Hutter lo contó. Cantó un corito, ¿no? Cristo me ama así, porque la Biblia lo dice así o algo así, ¿no? Cristo me ama a mí, la Biblia lo dice así. Pues aquí en esta epístola, Pablo hace exactamente lo mismo. La Iglesia de Jesucristo es columna y estandarte de la verdad. Y lo que hace es, no sé, creo que le tocó a Ángel, cantar un himno, un corito, una canción. Es que no sé a quién le tocó. ¿Pablo? Te tocó a ti, Pablo. El versículo 16 del capítulo 3, así es el número pi, 3, 14, 16, ahora sí, el 16. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Un misterio que ha sido revelado a nosotros, ¿verdad? Y ahí hay, en una cancioncita, en un himno, hay una profundidad teológica tremenda. Esta es la verdad de la cual la Iglesia es columna y estandarte, que Dios fue manifestado en carne. Que Cristo ha venido. Viene ahora la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Que lo finito, lo eterno, el origen de todas las cosas, se hizo tiempo y vino a estar con nosotros. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es un tratado de teología profunda, pero de teología fundamental. Y la Iglesia, cada una de estas frases la teníamos que grabar y meditar en nuestro corazón. Os remito al mensaje de Pablo para hablar de esto. Una Iglesia que pierde la teología es como una casa que se queda con los ladrillos, pero pierde los cimientos. ¿Qué más hemos aprendido? Mirad, y esto sí que creo que impregna toda la carta. Hemos aprendido que existe el mal, por si alguno no lo sabía, que existe el mal. Hay ya sé que no está bien tener versículos favoritos en la Biblia, ¿vale? Parto de esa afirmación, pero confieso que yo tengo alguno, ¿sí? Y uno de mis versículos preferidos, sobre el cual muchas veces, bueno, David sabe cuál es el mío, ¿no? El que más de todos, ¿verdad? El de tú guardarás en ¿no? Sí, es que, bueno, da igual. Pero del Nuevo Testamento este versículo está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dicho de otra manera, no somos ignorantes. Mirad, los cristianos no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que él nos saque ventaja sobre nosotros. Una iglesia que mira a Dios, una iglesia que está atenta a su palabra, a lo que quiere decir Dios, el diablo no la puede destruir.
Conocemos cómo obra el diablo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o no tenemos en cuenta una doctrina tan importante. No somos ignorantes. No somos ignorantes. Y sabéis que esta epístola continuamente está hablando acerca de los falsos maestros, ¿no? Y dice en el capítulo 4, al principio, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Estábamos advertidos ya de que ocurriría esto o no? ¿Sí o no? En Éfeso sabían que iba a haber problemas, que el mal existiría en la iglesia. ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Está en Mileto. Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice lo que os voy a decir ahora. Hechos, si alguien lo quiere mirar luego, Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice, porque yo sé, o sea que no tenían que extrañarse en Éfeso de que pasase lo que estaba pasando. Y nosotros tampoco, porque dice que en los postreros días pasaría algo. ¿Y dónde estamos ahora? En los postreros días. Y en estos tiempos pasarán cosas. Ay, qué raro, es que mira lo que ha pasado en tal iglesia o en tal sitio, en el otro. Pero si es que la palabra de Dios lo dice, que el mal existe, que estamos aquí en plena batalla. Y les dice a estos ancianos de Éfeso, le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hermanos, esto pasará y si lo ignoramos hoy, el diablo nos colará un gol. Estad atentos, porque esto pasa y pasará y puede pasar. Que vendrá alguien de fuera, un lobo vestido con piel de cordero, y nos engañará. O a lo mejor el que os está hablando ahora, si alguno cree que está firme, mire de no caer, porque todos nos podemos desviar. Y entonces la iglesia tiene que estar atenta a esto, porque esto ha pasado, pasa y pasará. Estamos en medio de una batalla, Existe el mal. Si olvidamos esto, tendremos problemas. ¿Sí? Estad atentos a los lobos rapaces. ¿Sabéis cómo les llaman esta epístola? Vamos a hacer un repasito. ¿Tenéis la Biblia abierta? Yo conocí el Evangelio en una denominación que se llamaba la Iglesia de la Biblia Abierta. Pues así tiene que estar, abierta, pero no así, abiertas para leerla y pasar las páginas y leerla, abierta y leída. ¿Sí? ¿Sabéis cómo les llaman esta epístola? Algunos. Vamos a dar un repasito a ver qué dice de estos algunos, ¿verdad? Porque parece que en tiempo de Pablo había algunos. En la Edad Media también hubo algunos. En la Edad Moderna hubo algunos. Y en la iglesia de hoy, encender YouTube. Abrís internet, buscáis YouTube y ponéis prédica cristiana. A ver si hay algunos o no hay algunas. Y algunas. Fíjate. Capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, una forma muy delicada de decirlo, ¿no? Así hace mirar el gesto de la mano. Algunos que no enseñen diferente doctrina, heterodidascalein, ¿no? Que no enseñen otra cosa. Así, dice un poquito más adelante, al final del 4, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y la buena conciencia, y de la fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Casi que sobran los comentarios, ¿verdad? Al final de ese capítulo 1,
desechando la cual, o sea, desechando la buena conciencia y la fe, dice al final al final del versículo 19, desechando la cual, la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Seguramente se ha comentado alguna vez dentro del propio liderazgo de la Iglesia. Algunos. Cuidado con esto. Versículo 1 del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, vale, no todos, afortunadamente Dios tiene misericordia de nosotros. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 5, versículo 14. Quiero pues que las viudas no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Versículo 15. Porque ya algunos y algunas se han apartado en pos de Satanás. La semana pasada Ángel nos predicaba una predicación que tocó mi corazón. Ya se lo dije a él después cuando terminó. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta epístola hay alguno más, ¿vale? No os he leído todos los algunos, pero hay bastantes algunos, ¿verdad? Pues bien, frente a esos algunos, Pablo se dirige a un hombre, a una persona, a Timoteo. Frente a cómo son estos engañadores que buscan solo los suyos. ¿Acordáis de aquel versículo de Filipenses? Cuando dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo, busca lo que es de Cristo Jesús. En contraste con algunos, está tu nombre propio, Timoteo. Y eso es lo que quería transmitiros hoy en el texto que en teoría me tocaba para concluir. La conclusión, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sí, estoy en el capítulo 4. No sé ni dónde estoy. Sí, es que soy malo con los números. Capítulo 6, versículo 11. Sí, porque es el último, pues el 6. Y el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, oh hombre de Dios, oye estas cosas. ¿Os dais cuenta? A lo largo de toda la epístola, a lo largo de toda la carta, Pablo se ha estado dirigiendo a Timoteo de una manera muy dulce, ¿verdad? Le ha llamado, primero Timoteo, le llama verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Es como una referencia muy cariñosa, ¿verdad, Timoteo? Juan, en la primera epístola de Juan a veces dice, hijitos, ¿sí? Amado, hijo amado también, ¿no? Pero aquí,
No dice hijito amado. Aquí dice en la conclusión, mas tú, oh hombre de Dios. Timoteo se va a enfrentar a un mundo difícil, a una iglesia difícil, a una situación difícil, a un mundo que muchas veces nos resultará no solo extraño, sino atractivamente cercano y perturbador. Y sabéis, hoy día la iglesia necesita hombres y mujeres de Dios, no niños, no hijitos, no pequeñines. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 13, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué hacen los niños? ¿Cuál es la característica? ¿Son buenos? No es esto lo que dice la Biblia. Son egoístas. Nacemos siendo egoístas. El ejemplo perfecto lo oí hace poquito se lo comentaba esta mañana a Cande y a Stanis, ¿no? El predicador argentino, sí, pero bueno, muy bueno. Y él decía, ponía un ejemplo del niño que está invitado a la fiesta de cumpleaños y que está todo el rato llamando la atención. Que traen los juguetes, los abre él. El pastel que hay que soplar la vela va él. Todo el rato llamando la atención, gritando. Bueno, son niños. Pero tiene que acercarse a una señora y decirle, mira niño, este no es tu cumpleaños. Y es que hay algunos que parece que nos gusta estar siempre llamando la atención, que somos el centro del mundo. Le centre du monde, c'est la France. Le centre de la France, c'est Paris. Le centre de Paris, c'est moi. Flor y yo teníamos una amiga, luego me dices a ver si es quien yo estoy pensando, que de verdad todo su discurso era el yo. Ay, es que he estado en unas conferencias y es que vengo. Ay, es que yo me siento. Es que de un cursillo y es que ahora yo. Que te dan ganas de cantarle la canción esta del Pablo Alborán, tú y tú y tú y solamente tú y nada más que tú. Mira, niño, este no es tu cumpleaños, es otra fiesta. No necesitamos niños en la iglesia, necesitamos hombres y mujeres de Dios, como Timoteo. ¿Os acordáis? Nadie tenga en poco tu juventud, pero ahora no le dice que sea joven, ahora no le dice hijito, ahora no le dice niño, ahora le dice hombre de Dios, mujer de Dios. Déjame que te diga una cosa. ¿Tú has confesado que Jesús es tu Señor y Salvador? ¿Lo has hecho? Imagino que muchos de los que estáis así, aquí, si no todos, lo habéis hecho. Os he dicho que el título de este mensaje es un llamado a la madurez, ¿verdad? Tú sigues teniendo tu vida agarrada en un puño. Tú que dijiste, Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Tú que confesaste eso un día de tu vida, ¿tú tienes tu vida agarrada en un puño? Déjame que te diga una cosa, mira, pues suéltala, pues no te pertenece. Tu vida es suya. No tenemos derecho a ser los dueños de la fiesta. Nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida no nos pertenece. Estamos aquí por Él y para su gloria. Si no has entendido esto, hay un problema. Si le llamaste Señor y Salvador,
es necesario que Él crezca y que tú y yo menguemos. ¿Y tú qué tal? Podré dirigirme a ti hoy o mañana, no como hijito, pero me encanta, Pablo es muy cariñoso, pero como hombre de Dios, hombre de Dios. Pues tú, hombre de Dios, sabes lo que tienes que hacer. Huye de estas cosas. Hombre y mujer de Dios. Cuando haya algo que no es bueno para Dios, al cual tu vida y la mía le pertenece, no te hagas el machito. ¿Vale? Se está quemando la casa. Pues no te quedes. ¿Sabes? Huye, que no es de cobardes, a veces es de personas inteligentes, ¿vale? Se está quemando, no, yo me quedo. Esto a mí no me afecta. Esta película, esta serie, esto que veo en internet, esta práctica que tengo, este negocio en el que me voy a meter, esto a mí no me afecta. Tú, hombre de Dios, ten el valor para huir. Porque si la casa se quema y tú no sales de allí pitando, tendremos cristianito, evangélico, tipo churrasco, bien quemadito. Huye de las cosas que no te hacen bien. Huye. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es que yo no sé qué tengo que hacer en la vida. Pues mira, ahí lo tienes. Sigue estas cosas. La justicia. Todos los comentaristas que he leído, cuando aquí pone la palabra justicia, dice que tú seas un tío majo. Bueno, lo dice con otras palabras, pero lo que está diciendo es que tratemos bien a los demás, que nos comportemos con los demás de una manera justa. No está hablando aquí de la justicia de Dios, porque dice, tú sigue, tú sé justo en el trato con los demás, que la gente cuando te mire, cuando te vea a Cristo Jesús comportándose, pues como tú te estás comportando, tratando a los demás como a ti te gustaría que te trataran, proyectando amor hacia afuera, enriqueciendo, aportando, como aquella frase creo que era de Kennedy, no lo que mi país puede hacer por mí, lo que yo puedo hacer por los demás. Eso es la justicia, tratar bien a los demás. Y la piedad, que es la relación correcta con Dios, tú preocúpate de esto, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La fe y el amor, que son, junto con la esperanza, las tres virtudes cardinales, la fe, la esperanza y el más grande de todos, que es el amor. Sigue la paciencia, hombre de Dios. Muchos de vosotros, estoy pensando y mirando a los jóvenes, el día de mañana seréis ministros de Dios. Ya lo sois, porque ministro significa siervo, ¿verdad? Pero algún día quizás tengáis el llamado a tener una responsabilidad muy grande en la iglesia. Pues ¿sabéis cuál es la recomendación? La misma que le da Pablo a Timoteo. Tened mucha paciencia. Paciencia. Porque vendrán personas que tendrás que aguantar una vez y otra vez y otra vez. Paciencia. ¿Sí? Porque te harán daño, te juzgarán mal. Si haces una cosa, malo, porque no le gustará a unos. Si haces lo contrario, malo, porque no le gustará a los otros. Tú sigue la paciencia. La mansedumbre. ¿Sabes? Uno de mis errores en el pasado fue la falta de estas dos cosas. Paciencia y mansedumbre. Mansedumbre es ser capaz de aguantar las injusticias. Aprended de Jesús. Él dice que yo soy manso y humilde de corazón. Bueno, pues el otro te golpea, mansedumbre, paciencia. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste a sí mismo llamado. Es que, hermano, tenemos las herramientas, tenemos las armas. Es que podemos, porque lo tenemos al alcance de la mano, echar mano de la vida eterna, del poder de Dios para nuestras vidas. Oh, Timoteo, voy al versículo 20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando
algunos se desviaron de la fe. Y hermanos, lo mismo que dice Pablo a Timoteo, yo os digo hoy a vosotros, que la gracia de Dios, porque sin ella no podemos nada, que la gracia de Dios y solo la gracia de Dios sea contigo. Amén.